Hace 30 años se impuso una manera de ver el mundo, en la cual los mercados resolverían todos los problemas. En el caso de México, la bandera de libre mercado puso el modelo neoliberal. Desde entonces, a la sombra del poder político y del ideario público se amasaron grandes fortunas, sobre todo con la privatización de empresas públicas y de recursos naturales de la nación. La aplicación del modelo neoliberal empezó con la administración del presidente Miguel de la Madrid Hurtado en 1982, y sus consecuencias fueron negativas en términos de crecimiento económico y desempeño de variables como inflación, desempleo y poder adquisitivo. La globalización es la universalización de los procesos de producción, circulación y consumo. En otras palabras, las dimensiones universalizadas del mercado capitalista. Por eso se puede ubicar su inicio con la revolución industrial y con la progresiva liberación de los mercados de mercancías, capitales y servicios. Entre una de sus consecuencias es la presión que ejercen las empresas ante países realmente pobres, ocasionando problemas como crisis económica. El gobierno de Miguel de la Madrid transcurrió bajo el signo de la crisis mundial de la deuda, lo que generó un largo periodo de deterioro económico y cuyas características fueron las devaluaciones del peso, las caídas del empleo y el ingreso, la baja de los precios de las importaciones. Así México ingresó al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio para eliminar barreras a la importación. El gran logro de la política elaborada por la administración de Salinas fue, sin duda, la entrada de México a un régimen de libre comercio con sus vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá. Así México pudo comerciar libremente entre los países vecinos. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, se produjo el error de diciembre, o como se conoce internacionalmente como el efecto tequila, así llamado por el mal manejo del tipo de cambio, que provocó una fuga de capitales y la consecuente presión sobre el tipo de cambio. En 1998 las tensiones sociales provocadas por la crisis y la falta de credibilidad que entonces se tenía del sistema priista eran cada vez más altas. En el norte del país comenzó a ganar fuerza el Partido Acción Nacional. En 1983, por primera vez en su historia, ganó en Chihuahua algunas cabeceras municipales. También el mismo partido obtuvo la mayoría de los votos en zonas urbanas, no así en las zonas rurales, donde el PRI fue acusado de manipular los resultados. En 1998, la corriente cardenista se fusionó con el PMS, en el PRT y otros organismos políticos, para formar el Partido de la Revolución Democrática, PRD, con gran presencia nacional en la actualidad. Para minorar el efecto de esta crisis política dentro del partido de Estado, Salinas emprendió una reforma que ciudadanizó la dirección del Instituto Federal Electoral, IFE, lo que implicó que el gobierno dejó ser juez de las elecciones federales y aceptó poner la organización y vigilancia de estas en manos de consejeros ciudadanos independientes de los partidos y del gobierno. Al acercarse el último año de gobierno de Salinas, comenzó la agitación política por las elecciones. La madrugada del 1 de enero de 1994, en medio de la agitación electoral y el grupo guerrillero autoproclamado como Ejército de Liberación Nacional, sorprendió al país y al mundo por su deslumbrante capacidad en el terreno de la comunicación. La imagen ampliamente difundida por el gobierno de un México con política superior a su desarrollo. Las demandas de este grupo eran simples, pero no fáciles de asimilar para el Estado y el sistema político mexicano. El mal manejo de la crisis económica, las constantes revelación de corrupción, la represión hacia el ZNL, entre otros factores, se conjugaron para que en las elecciones a diputados y senadores de 1997 se registre un cambio político. Las elecciones intermedias de 1997 confirman el descrédito del régimen priista. Por vez primera en su historia, el PRI pierde varias gubernaturas y el recién creado gobierno de Distrito Federal, así como la mayoría en la Cámara de Diputados.
Las elecciones eran aceptables, no se paralizó el sistema de cómputo ni hubo denuncias de fraude. La gente fue a votar, los papeles fueron contados, los vencidos reconocieron su derrota. Se había fundado la base electoral del régimen democrático. Miguel de la Madrid Hurtado. El gobierno de Miguel de Madrid, iniciado en 1982, transcurrió bajo el signo de la crisis mundial de la deuda. Su gobierno se adentró a un México lleno de problemas, crisis, demandas, caídas de empleos, entre otros. En 1985 el problema se agrandó con el terremoto del 85 que destruyó más de la mitad de la Ciudad de México. Un país devastado se tuvo que levantar a partir de entonces. Miguel de la Madrid Hurtado llevó un gobierno a tratar de salvar al país. Carlos Salinas de Gortari. Al empezar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el gran obstáculo para el desarrollo económico del país seguía siendo la carga excesiva de la deuda externa. Basado en una amplia campaña de promoción hacia el interior y el exterior del país, el gobierno de Salinas logró, en muy poco tiempo, revertir la imagen de México. En los años 90, el gobierno de Salinas, los sectores marginados del país se creó el Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL. También con el fin de paliar la desigualdad de competencia entre los agricultores, nacional y los extranjeros, en 1994 se creó el Programa de Apoyos Director al Campo, PROCAMPO, consistente en apoyos financieros a los productores agrícolas. Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo tomó posesión del cargo en diciembre del 94, en medio de una crisis económica que se agudizó pocos días después. Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo retomó algunas medidas del programa salinista, continuó con el combate a la pobreza extrema, pero redujo el gasto social y se aplicó el programa de educación, salud y alimentación, Progresa. En 1997 se realizaron por vez primera elecciones en el Distrito Federal y el triunfo correspondió al candidato del Partido de la Revolución Democrática PRD, Cuauhtémoc Cárdenas. Vicente Fox Quesada. Del año 2000 al 2006, México pasó por una etapa de alternancia política, es decir, el cambio de partido político en el poder ejecutivo. Sin embargo, la democracia efectiva no trajo consigo todas las respuestas y soluciones a los viejos problemas. El gobierno siguió con Progresa, pero ahora denominado Oportunidades. En junio de 2012 fundó el Instituto de Acceso a la Información Pública, IFAI. Una piedra en el zapato del gobierno de Fox fue el fallido plan de construir un aeropuerto fuera del Distrito Federal. Sin embargo, en los primeros días de agosto, el gobierno de Fox declaró que el proyecto del aeropuerto en Texcoco quedaba sin efecto. Otro plan sumamente ambicioso en el tema migratorio, a lo que llamó obtener la enchilada completa. Era obvio que suponer que la transformación del país implicaba tiempo y la participación de todos los ciudadanos, pero a medida que pasaban los años y ver que no se cumplían las promesas de campaña, el prestigio e imagen del presidente comenzó a decaer. Felipe Calderón. En el 2006, hubo elecciones en las que recayó de nuevo el PRI. El candidato del PAN Felipe Calderón Hinojosa obtuvo la victoria contra los candidatos opositores, uno de ellos el candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, quien acusó a Calderón de fraude, pues había ganado con un mínimo de votos. No obstante, no se comprobó. Felipe Calderón enfrentó a una sociedad dividida y una serie de conflictos sociales y económicos que han transformado la vida de los mexicanos. El nuevo milenio nos presenta un mundo distinto. En medio de la globalización y la interdependencia de los países. En lo económico, para el 2010 el panorama de México era desalentador, la crisis económica mundial del 2008 y 2009 afectó severamente el crecimiento y el empleo. Una vez más, el nivel de vida de los mexicanos había disminuido,